la verdad, se cayó todo el cielo. Ujú. Bueno, ahí les estoy, ¿se ve la pantalla lo que estoy mostrando? Sí. Sí, sí. Ahí les puse algunas cosas interesantes que ahora vamos a mirar. La estructura del primer principio, el ejercicio que hicimos ayer de motores, una especie de apuntecito, una guía para escribir sobre entropía y reversibilidad, que es el segundo principio. Este es un libro de Editorial Mir, es un libro de termodinámica cortito, es ruso, o sea, está en castellano, pero es de origen ruso. Y lo bueno es que tiene como una visión alternativa, escriben de otra manera, así que les pueden interesar, ¿sí? De hecho, vamos a ver algo de entropía. ¿Ya? Bueno, este video está en nuestro canal, ¿sí? Explica muy brevemente y muy con mucha inteligencia em, la, lo que son las leyes de la termodinámica. Les va a gustar, es muy cortito, muy simpático, muy conceptual, interesante, ¿sí? O sea, lo miran, es para, para tener una visión general de lo que son las leyes de la termodinámica. Otra cosita que les muestro al principio para que tengamos es en el canal nuestro de YouTube, ahí tienen un montón de cosas de termodinámica, ¿sí? En particular, acá tiene un ejercicio resuelto, ¿sí? Que hizo un estudiante de profesorado que el cuatrimestre pasado era ayudante alumno, ¿sí? Eh, ahora está trabajando en el petróleo. Pero estos ejercicios, ese ejercicio que tiene 3 etapas, está muy bien explicado, o sea, es interesante, es cortito, fíjense que dura 6 minutos uno, 11, y es un ejercicio que después les voy a subir una guía de ejercicios extras que, que es interesante, ¿está bien? O sea que no dejen de mirar eso. Y después pueden mirar la parte de promociones. Hay generalmente en las promociones o en algunas promociones usan mucho termodinámica, ¿sí? Así que miren un poquito para ver si entienden o no, ¿sí? Cómo se puede aplicar la termodinámica a un caso particular, sencillo, ¿sí? Está bien. O sea que ahí tienen material como para completar el estudio, ¿no? O sea, es una manera interesante de, si no tengo ganas de leer, escucho, si me pongo auriculares y miro en la pantalla a ver qué hicieron, qué animación hay, ¿sí? Algunas cosas son interesantes, ¿sí? La parte de termodinámica hay bastante, ¿está bien? Bueno, em, vamos a empezar haciendo como una especie de resumen de lo que tenemos acá de termodinámica, ¿sí? Terminamos de ver el primer principio, ¿sí? Que es lo que hacíamos un resumen ayer, ¿sí? Por ahí hay que ver cuál es la utilidad del primer principio y qué expresión. Esa que figura ahí en pantalla es la expresión que vamos a usar, ¿sí? ¿Está bien? Acá tiene una serie de explicaciones, ¿sí? La pantalla, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que el primer principio es un balance, ¿sí? Es un balance, es una actividad que se hace en distintas áreas del conocimiento, ¿no? O sea, por ahí la palabra balance se la robó la economía, sí son los contadores, pero el balance es una actividad que cualquier disciplina hace, lo hace un médico, lo hace un ingeniero, lo hace un psicólogo, ¿sí? O sea, la idea de balance es ver qué cosas hay en juego, ¿no? O sea, en cantidad y después en calidad, ¿no? El primer principio se encarga, fíjense que tiene un adjetivo que es cuantitativo, ¿sí? O sea, le interesan las cantidades, ¿sí? O sea que hay una obsesión
de ver que cierre, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que cerrar? Porque la energía del universo es constante, entonces si hay una variación, fíjense lo que dice el algoritmo que representa el primer principio, si hay una variación de la energía del sistema, es debido a que hay intercambio. Q menos W es intercambio. El negativo tiene que ver de la manera en que definimos el trabajo, ¿no? Pero del otro lado está el intercambio. Calor y trabajo son energías que van en movimiento, ¿sí? Acá por ahí está la estructura, ¿sí? Este sería el universo de lo que estoy hablando, de lo que estoy hablando, y esta, el sistema es la parte a la que le aplico el primer principio, ¿sí? Es un cerrado, ¿sí? Porque nosotros nos manejamos con sistemas cerrados. Ustedes dirán, ¿qué pasa si el sistema es abierto? Entonces, ¿no puedo aplicar el primer principio? Sí, pero tiene otra expresión, tiene otros términos. Es como este, pero tiene otros términos. ¿Por qué? Porque cuando escapa materia o ingresa materia al sistema y queda dentro del sistema, no es como el refrigerador o el de las manzanas o el del parcial, que entraba y salía lo mismo. eh, cuando hay una variación de la masa del sistema a través del tiempo, ya sea negativa por disminución o positiva porque va aumentando, bueno, ahí habría que colocar otro término, ¿no? Porque cada materia, cada porción de materia que ingresa o sale del sistema periódicamente, eh, puede llevarse o traer energía. Entonces habría que incluirla acá. ¿Tá? Nosotros no vamos a tener ese problema en física 2 porque nuestro sistema siempre está cerrado, o lo podemos pensar como cerrado. Ayer un compañero de ustedes lo comentaba, ¿está bien? Mucho cuidado o atención a la frontera, ¿no? La frontera es el borde. ¿Por qué? Porque se puede deformar, se puede correr, puede intercambiar, ¿sí? Entonces, una visión astuta, inteligente sería miro lo que rodea mi sistema. El recipiente, ¿sí? El pistón, una válvula, son elementos de la frontera que me pueden llamar la atención y pongo la vista ahí si escapa o no, o qué es lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Esa descripción a priori me ayuda, ¿sí? No tiene que estar para probar, no estamos jugando a eso, estamos tratando de ver cómo resolver una problemática. Y como sabemos que es cerrado, bueno, tenemos que ir controlando toda la frontera, ¿no? ¿Está bien? Bueno, em, ahí está la expresión de cada una de las variables, son tres para nosotros, energía interna, que es una función de estado, el calor, muy complicado de calcular, y si rendimos un parcial de calor, ¿sí? Es calor sensible y latente lo que sabemos calcular en general, ¿está bien? Y una idea sobre mezclas. Pero en general las expresiones para calcular calor salen de acá, ¿no? Despejo Q y me va a quedar delta U más W. O sea, en realidad lo que voy a calcular son los rastros que dejó el intercambio de calor. Y para trabajo, bueno, empezamos a calcular trabajo para variación de volumen. Veníamos de física 1 donde el trabajo sobre una partícula lo aceleraba, le daba mayor energía cinética o lo frenaba, ¿sí? El trabajo puede estar a favor o en contra, ¿sí? ¿Está bien? Por eso puede tener un signo, ¿no? Trabajo negativo o trabajo positivo. En nuestro caso, como trabajamos con gases y gases ideales en particular, la presión es un valor positivo, lo que va a ser negativo va a ser la variación de volumen, ¿sí? O sea, cuando yo esté expandiéndome para nosotros, si yo me expando, si el gas se expande, el trabajo es positivo. Sería la idea de una máquina térmica, que eh, busca mover la frontera para levantar un cuerpo, comprimir un resorte, vaciar un recipiente, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pueden utilizar el movimiento del pistón para una variedad de cosas con una conexión, ¿no? De todo tipo, puede ser una conexión mecánica, eléctrica, ¿sí? Térmica. O sea que la variación de volumen del sistema, o sea, del gas, esta expresión se la aplicamos a un gas, ¿sí? Nuestro sistema material es un gas, ¿sí? Recuerden el camino que hemos seguido, ¿no? Empezamos en física 1 con partículas, con bloquecitos, con puntos, con pelotitas, con la Tierra, o sea, la idea de partícula, traslación.
nos metimos en rotación, habilitamos el giro, vimos rodadura, posibilidades de resbalamiento, vimos sistemas de partículas, vimos líquidos en cañería, y bueno, y ahora en el final de todo, estamos viendo gases. La característica del gas la conocemos, es intuitiva, no tiene volumen propio, o sea, puede ocupar todo el volumen que quiera. Entonces, el recipiente juega un papel importantísimo, ¿sí? Hay que mirar si tiene alguna parte móvil o no, y eso nos va a hablar del volumen. El volumen del gas no es del gas, es del recipiente, ¿tá? Porque el gas ocupa todo el volumen del recipiente. Y hay dos magnitudes muy importantes, parcial número uno, presión, parcial número dos, temperatura, son las dos grandes variables, ¿sí? Son complicadas de definir, ¿sí? Las definimos inclusive a nivel molecular, hay aparatos para medirlas, son variables que se usan en el lenguaje popular, está la presión atmosférica, está la temperatura ambiente, pero bueno, ¿sí? Son propiedades, características de un sistema material que son importantísimas y complicadas de definir así estrictamente, ¿sí? ¿Está bien? De tener en mente. Bueno, está bien. Eso es primer principio, es todo cantidad, cantidad, ¿sí? Ahora estamos analizando el segundo principio, ¿está bien? Entonces, si uno mira la estructura del segundo principio, si uno hace ese mismo juego, una tablita de ese tipo, fíjense que sigue siendo una descripción o un balance, una estructura de la energía que está en juego en el proceso, ¿sí? O sea, la energía, no sé si se dan cuenta que serían como de las dos cosas que estamos hablando, de materia, gas, bloques, fluidos, eh, sistemas materiales, y después de la energía, que ¿qué sería la energía? La energía es lo que tiene ese sistema material en cualquiera de los estados que esté para poder evolucionar, para poder deformarse, circular, moverse, girar, todos los posibles funcionamientos, ¿no? O sea, la energía vendría a ser como el motor, ¿sí? ¿Tá? O sea que hay eh, dos categorías o dos estructuras que tenemos en la mente siempre que estamos analizando un problema, ¿sí? En ingeniería o en física, que es la materia, moléculas, átomos, esa estructura, ¿sí? Que vimos las estructuras, vieron lo que es un sólido, vieron por qué se deformaba, vimos no con muchísimo detalle, pero sí con un detalle interesante como para que ustedes se pongan a pensar y lo aborden en distintas materias. Piensen que va a haber una materia mecánica de los fluidos, tendrá otra materia que es resistencia de materiales, y ahí se van a ahondar en profundidad. Por ahí la física lo que hace es mostrar toda la variedad, ¿sí? Trata de mostrar toda la variedad. Y la termodinámica presenta eso, presenta la energía que es una categoría que está a la par, ¿sí? No es ni mayor ni menor que la materia. Pero bueno, es la energía la que produce que el mundo evolucione, ¿sí? Evolucione, que el tiempo ocurra, ¿sí? Una cosa así, ¿sí? Por decirlo, ¿sí? Que las cosas suban, bajen, tarden, ¿sí? O sea, la idea de eso tiene que ver con la energía, ¿tá? Que es una propiedad que el primer principio dice que siempre cuantitativamente es la misma cantidad. Es como decir, tranquilo que nunca se va a acabar, la energía siempre está. ¿Qué hace el segundo principio? ¿Cuál es la intención del segundo principio? El segundo principio lo que hace es describe, pero cualitativamente, ¿sí? Es como que hubiera distintas calidades de energía, ahí está en pantalla, y hay algunas energías que están más disponibles, que es más fácil convertirlas en energía mecánica, que es lo que el ser humano quiere. El ser humano quiere trasladar cuerpos
y quiere movimiento, ¿sí? Quiere movimiento, ¿sí? Energía cinética. De distinta manera, ¿sí? Porque van a ver que energía cinética no es solamente que se mueva un auto. Hay un montón de cosas que son energía cinética. Energía cinética a nivel molecular o a nivel ondulatorio, ¿sí? O sea que el sonido es energía cinética, ¿sí? O sea que evidentemente eh, el interés del segundo principio es ver qué energías o qué estructuras energéticas tienen la capacidad rápida o eficiente de convertirse en esa mecánica que es lo que quiere el ser humano. ¿Está bien? Entonces ahí aparece un poco la idea de la calidad de la energía. ¿Está bien? Se los digo en castellano, ¿sí? O sea, por ahí no es académico, pero es así, ¿no? ¿Está bien? O sea, la calidad no es que sea inferior calidad, uy, te da menos cantidad de joule. No, no, no. La idea es que está disponible como para ser transformada en energía mecánica. ¿Está bien? Eh, Otra cosa es, ahí estoy hablando de energía para transformar. Ahí aparece el ser humano creando máquinas o mecanismos que puedan transformar. Todos los que son los convertidores. O sea, miren en sus hogares, en su vida diaria, desde que nacieron, la cantidad de convertidores que hay, ¿sí? Todo lo que ha enchufado, ¿sí? Todo lo que tiene pila, son todos convertidores. La pantalla del celular, los, ¿cómo se llama? Los auriculares, o sea, todo lo que me rodea en general son convertidores de energía. O sea, paso de una energía a otra, ¿sí? Química en el caso de las pilas, eléctrica o a gas, lo que sea siempre es un convertidor de energía, ¿está bien? Eh, el segundo ítem, fíjense que dice dirección natural de los procesos. La naturaleza, si no está a la mano del hombre, si no está ese convertidor, naturalmente va hacia un lado, va hacia un lado, tiene como una dirección preferida, natural, lógica. ¿Ya? l- lo sabemos en general, ¿no? Sabemos que el calor fluye de la zona caliente a la zona fría, o sea, eso es natural, que algo se enfríe, o sea, hay aspectos de la naturaleza que porque los vivimos siempre, no los decimos, pero bueno, nos damos cuenta que hay direcciones, sentidos eh, preferidos, ¿sí? O sea, la naturaleza ocurre de una manera, ¿sí? De una manera. No va y viene en todos los casos. ¿Está bien? Bueno, de eso habla también el segundo principio, ¿no? De la dirección, ¿sí? De la dirección. ¿Tá? Y el último punto, que son todos iguales, ¿eh? O sea, la característica de este principio es que como es tan general, como ocurre siempre, como lo sabemos, ¿sí? Bueno, hay que mirar todos los aspectos, pero en realidad siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es básicamente o conceptualmente lo mismo. Y ahí el tercer tilde que tiene puesto esto es lo que se llama degradación energética, ¿sí? Degradación energética. Creo que una vez les comenté que como la energía no es algo material, es difícil, o sea, difícil, no la vamos a ver, no es tangible como la materia, entonces tiene una serie de propiedades, en particular que se manifiesta, se transforma, se transfiere, se conserva y finalmente también se degrada. ¿Sí? La palabra degradación quiere decir que pierde ese poder o no está disponible para transformarse en esa energía mecánica que es lo que queremos. ¿Sí? Y ahí aparece, fíjense, la palabra energía utilizable o exenergía, algunos libros lo plantean, y bueno, y en particular para todo lo que son transformaciones o convertidores o motores, la palabra eficiencia. ¿Cuánto de la energía que te pide la máquina te lo entrega realmente para lo que vos querés? Porque se queda con algo siempre, se queda con algo, ¿está bien? Esa es un poco la idea, ¿sí? Sobre eso habla el segundo principio, tiene sus ¿cómo se llama?, sus postulados, pero
ahí en pantalla ven como que está partido, ¿no? Por un lado, lo que les planteaba ayer, por un lado la idea de máquinas térmicas, cuando uno lee cualquier libro, de, sea hasta un libro técnico, ¿sí? En la secundaria se ve algo de termodinámica en algunos colegios, em, la idea de lo que es máquina térmica. Máquina térmica es esa transformación que está arriba, ¿no? Dispongo de calor y quiero trabajo, quiero movimiento, ¿sí? O sea, calor es nafta, gas, ¿sí? Combustibles, ¿sí? En nuestro mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa reacción química libera una cantidad de calor y ese calor va a fluir espontáneamente hacia algo que tiene una menor temperatura, generalmente se llama el fluido motor, puede ser un gas, ¿sí? Puede ser un gas, y ese gas lo que hace es aumenta su temperatura, su presión y lógicamente si hay alguna pared que está ahí con posibilidad de moverse, la empuja el pistón. Y esa pared, bueno, está enganchada a lo que uno quiera. Un sistema vía la manivela, la transforma en rotación, levanta un líquido, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la idea es que se mueva esa pared, ¿tá? No estamos por el momento tan ocupados en el mecanismo en sí mismo, pero sí en que se mueva esa pared, ¿sí? Que se mueva esa pared, ¿está bien? Bueno, ahí está la estructura, la ven, que es la que mostramos ayer, dos depósitos o dos lugares, ¿sí? De distinta temperatura, ¿no? Temperatura alta y temperatura baja, ¿sí? Esto, temperatura alta en el motor, para hablar del motor de combustión interna, sería la reacción química de cuando explota el combustible, ¿sí? Y libera una cantidad de calor, ¿sí? Producto de que se rompen enlaces, una reacción química, escapa al alcance de física 2, ¿está bien? Una reacción química exotérmica que libera calor, ¿está bien? Esa cantidad de calor es más o menos, si uno pone un termómetro ahí, la temperatura es una temperatura media, o sea, es como poner el horno, digo el horno, el termómetro en la llama de la cocina o en el mechero del laboratorio. Si yo no abro mayor cantidad de gas, si lo dejo fijo, en mínimo, en medio, en lo que sea, y coloco un termómetro, la temperatura va a estar fija o va a rondar alrededor de un valor, ¿no? Ese sería TH, la temperatura. Y es una fuente, ahí tiene el nombre de depósito, también los libros lo marcan, una fuente, ¿por qué? Porque libera calor y no varía la temperatura. O sea, siempre la temperatura es la misma, ¿sí? Es lo que les digo, ¿no? Si pongo un termómetro ahí, siempre, y está continuamente liberando calor. Sí, pues si escapa calor tiene que bajar la temperatura. No, porque continuamente se está produciendo la reacción química. ¿Está bien? Y el depósito frío, generalmente, en la mayoría de las situaciones, es el medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente, ¿sí? O sea, el motor recibe el aire ¿de dónde? Del medio ambiente, ¿sí? O sea, es la temperatura de la ciudad, del lugar donde ¿está bien? Esa temperatura no va a variar significativamente porque salga calor del caño de escape, ¿se ve? O sea, varía por otros aspectos la temperatura. Y es el aire ese del que se alimenta el motor para producir la mezcla enriquecida con vapor de combustible que va a explotar, ¿sí? Cuando la bujía, ¿cómo se llama? Salte o una cosa así, ¿no? O sea que ahí tienen esto sería como el salto de temperatura, ¿no? ¿Está bien? Si uno mira la energía hidráulica es la altura de la presa. Pues, mirá qué alta que es la presa. Que bueno, porque gran parte no. La energía hidráulica tiene que ver con la altura, densidad por G por H, la presión, ¿no? En el fondo. Bueno, y acá este delta T, lo habrán observado cuando hicieron los cálculos de calorimetría o de conducción del calor o convección, siempre había un delta T, ¿no? Una temperatura en un lado del muro, temperatura dentro, temperatura afuera, ¿sí? Temperatura del cuerpo, temperatura del ambiente. O sea que ahí está el salto térmico, ¿no? Ahí está el salto térmico. Ese salto térmico, de una manera apropiada, ¿sí? Permite que se libere calor, ¿sí? Se libera calor y bueno, va al motor. El motor es un mecanismo cíclico, ¿ven?
máquina cíclica, eso es importante tenerlo en cuenta, y el fluido recibe el calor, hace un movimiento cíclico y producto de ese movimiento cíclico queda un trabajo, ¿sí? Queda un trabajo neto, ¿sí? Pero también simultáneamente se escapa una cantidad de calor a la fuente fría, caño escape, etcétera, etcétera, ¿sí? Después lo vamos a mirar por ahí con un poco más de detalle, ¿está bien? Bueno, ese rendimiento, el segundo principio establece, pero no porque tenga poder el segundo principio, sino porque describe lo que ocurre, ¿sí? El segundo principio de prueba dice que ese rendimiento siempre es menor que uno. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo neto que puede hacer cualquier motor, siempre es menor que la cantidad de energía que lo alimenta, que QH. ¿Ven? Esa desigualdad dice eso, ¿no? El concepto de rendimiento es muy popular, ¿sí? Desde la revolución industrial, ¿sí? A veces mal usado, ¿no? Porque es algo para máquinas, ¿sí? No se puede usar el rendimiento o la eficiencia en educación, por ejemplo, o en algo social, ¿sí? Eso es pésimo, ¿sí? O sea, no es una máquina, un estudiante, pasó 10 horas y no entiende esto. No, no, es, es simplemente para máquinas la idea de rendimiento. Pero bueno, el lenguaje y la confusión en general la puede llevar a otros campos, ¿sí? Bueno, y la estructura de pensamiento de esto es eso, fíjense. Nunca igual, ¿eh? Nunca igual. No es menor o igual que uno. Es estrictamente menor, ¿sí? Estrictamente menor. El próximo paso que un científico o un ingeniero se hace es decir, bueno, si es menor que uno, hay un montón de números menores a uno. Por ejemplo, 0,6 es menor a uno, y que significaría que usó el 60%. 0,9 también es menor que uno. O sea que, y satisface esa desigualdad. Y es mayor, o sea, ahora la pregunta sería, ¿cuál sería la mejor máquina o la máquina más poderosa? O si tiene un límite, ¿podré llegar a 0,99? ¿Me puedo llegar a 0,999? Y bueno, y ahí aparece una máquina histórica interesantísima que se llama la máquina de Carnot, que pone un techo. Van a ver que el techo a veces es 0,70, 0,40, 0,50. Pone un techo teórico, ¿sí? Ya lo vamos a mirar por qué. ¿Tá? O sea, como que esa desigualdad vale, pero también hay información, hay estructura de pensamiento para ver cuál es el máximo número ese. Yo sé que es menor que uno el número, ¿sí? Pero ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Y de qué depende? ¿Y de qué depende? ¿Tá? O sea, ¿cómo puedo hacer para que mis máquinas tengan el máximo rendimiento posible? Posible. ¿Está bien? Posible. ¿Tá? Bueno, en esa parte estamos, vimos un ejercicio, ahora lo vamos a completar, se lo subí ayer al Discord, que está hecho, lo hicimos igual ayer en el pizarrón, pero bueno, eso es en lo que estamos ahora y vamos a seguir dentro de un ratito. Otra cosa que vamos a ver también, o que puede explicar el segundo principio de la termodinámica, es la idea de reversibilidad, ¿sí? Es ese proceso, como hay una dirección preferida, la idea de reversibilidad es que pueda ir y volver, pueda ir y volver, ¿está bien? Hay una definición que es buena y linda para recordar porque da idea de lo que es reversible, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, dice, el sistema, o sea, se dice que un proceso es reversible cuando el sistema puede regresar al estado inicial sin dejar rastros energéticos en el entorno ni en el sistema. O sea, ocurre algo y retorna y no quedan rastros. Fíjense lo que está subrayado, la palabra que está subrayada, ¿sí? Que es la que estamos mirando. ¿Está bien?
O sea, porque un sistema puede ir y volver, si se me cae una piedra la levanto, pero ahí hay rastros energéticos, porque el levantar significa que la piedra necesitó de un agente externo que le realizara trabajo. O cuando cae la fricción con el aire y hubo un movimiento. O sea que la idea de rastros es lo más importante, ¿sí? ¿Tá? Bueno, hay tres condiciones para nuestro mundo mecánico, hidráulico, térmico, que nos falta todavía el químico, el eléctrico, el magnético, o sea, hay otros mundos, sí, que ya los van a explorar, pero para nuestro mundo mecánico, térmico, hidráulico, sí, hay tres condiciones que se deben cumplir para que a un proceso yo lo pueda calificar como reversible. Bueno, el primero, que no es negociable, es que el proceso sea equilibrado. El proceso tiene que ser quieto, o sea, lento, uniforme. Dije quieto. El proceso tiene que ser estático, ¿sí? Estático. ¿Qué quiere decir? Avanza, pero siempre en equilibrio. O sea, avanza por pequeños desequilibrios, ¿sí? Por eso aparece la palabra cuasi, significa casi estático. Se le pone casi, ¿por qué? Porque si no, no puede ir al otro estado, ¿no? Pero en el movimiento se reconocen equilibrios diferenciales, ¿sí? Diferenciales. ¿Tá? Ese sería el primer paso para pensar y ver que el proceso, si no, porque la idea de proceso cuasi estático es como que hubiera un camino, ¿sí? Hay un camino, ¿sí? En el plano PV hay una serie de puntos infinitos estados intermedios de equilibrio. Entonces, como yo estoy hablando de reversibilidad, debería regresar el sistema al estado original. Salió de un lugar por una cantidad infinita de pasos intermedios equilibrados. Bueno, entonces ahora sí puede volver, porque están los caminos, los estados. De no existir, por ejemplo, en una expansión libre, bueno, es mucho más problemático regresar. ¿Está bien? Bueno, el otro problema, ese sería el primer punto a analizar, ¿sí? Miro el proceso y digo, es un proceso equilibrado o lo puedo pensar como equilibrado, ¿sí? Ese sería el primer paso, ¿sí? El primer peldaño para la reversibilidad. La otra condición que es importante es que si hay intercambio de calor, si hay intercambio de calor durante el proceso, ¿sí? Si hay intercambio de calor, ese intercambio de calor tiene que venir por una variación de temperatura pequeña. Es como que el sistema y el medio varían muy poquito, o sea, hay muy poca diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, porque si no, como el calor es unidireccional, siempre va a ir de la zona caliente a la zona fría. ¿Ya? Eso hace que, por ejemplo, cuando el calor provenga de una fuente, ya hay una irreversibilidad, que se llama irreversibilidad térmica. ¿Por qué? Porque la fuente siempre tiene la misma temperatura. Si el calor viene de una llama y estoy calentando agua, y bueno, ahí hay una irreversibilidad térmica, porque no es que voy acomodando, subiendo de a poquitito la llama, no, la llama está en 150, 200, ¿sí? Grados centígrados. Y el agua está a 20 grados centígrados, la saqué de la canilla. Y bueno, y se va aumentando. Ahí el delta T es un delta T finito, ¿sí? Finito. Fíjense cómo está escrito ahí. Intercambio de calor con un diferencial de temperatura. ¿Qué es un diferencial? Se va acomodando, a medida que aumenta la temperatura del agua, se va acomodando la fuente, ¿sí? En la mayoría de los casos ocurre esta irreversibilidad, que se llama irreversibilidad térmica, ¿sí? ¿Cuál es el origen? Que el intercambio de calor del proceso es finito, finito, no diferencial. ¿Está bien? Y otra irreversibilidad importantísima y que es muy difícil de evitar es el trabajo de la fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción, sean viscosas, húmedas o secas, la de Coulomb, la de física 1, muy estático por la normal, em, no sé quién era ese chico, bueno, no importa.
las fuerzas de, digo, el trabajo, la fuerza de fricción, cuando la fuerza de fricción hace trabajo, ojo que en rodadura, cuando hay rodadura, ¿sí? De una pelota, de un cilindro, ahí hay fricción, es necesario para que pueda rodar, para que se pueda apoyar, pero esa fricción no realiza trabajo. Lo que nos molesta desde el punto de vista de la reversibilidad es el trabajo que hace la fricción. O sea, la fricción debe estar involucrada en el movimiento. Cuando está involucrada en el movimiento y hace trabajo, bueno, eso se llama irreversibilidad mecánica. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la fricción con ese trabajo? Quita energía y la transforma en calor. ¿Sí? No desaparece, la transforma en calor. ¿Y el calor hacia dónde va? Hacia la zona más fría, ¿está bien? No va a volver al sistema. O sea que el sistema está llevando energía propia, ¿sí? Energía interna, pongámosle, a, hacia afuera, ¿sí? O hacia otros lugares de menor temperatura. ¿Tá? Eso hace que cuando vuelva, ese calor, ¿sí? No va a volver, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, si un sistema de alguna manera cumple esos tres requisitos, o sea, que es equilibrado, que intercambia calor de una manera diferencial y que su trabajo de la fuerza disipativa es muy pequeño, bueno, se lo puede conocer como, ese proceso se lo califica como reversible. ¿Tá? Lo dijimos ayer, en mayor o en menor medida, todos los procesos de la naturaleza son irreversibles, o sea, tienen algo de irreversibilidad. Algo de esto que dijimos ahí hay, es bastante intuitivo. Y bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Qué me pueden decir? ¿Y para qué estudiamos si en la naturaleza son todo irreversible? ¿Para qué estudias procesos reversibles? De la misma manera que estudiamos cuerpos rígidos, de la misma manera que estudiamos gases ideales, de la misma manera que hablamos de esferas, ¿sí? Es la idea del modelo, ¿sí? El modelo acercarse. O sea, bajo ciertas circunstancias puedo pensar un cuerpo como rígido. Bajo ciertas circunstancias puedo pensar un proceso como reversible. ¿Está bien? O sea que esa sería un poco la idea o la estructura. ¿Está bien? Todo esto es segundo principio. ¿Sí? Todo esto es segundo principio. ¿Tá? Estamos mirando más lo que es máquina térmica, este lado de la pantalla. Este lado de la pantalla. ¿Está bien? ¿Tengo a alguien llamando? No. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? No. Bueno, esto está ahí en el historial del Discord. Es el ejercicio que hicimos ayer, ¿ven? ¿Sí? Con los valores, ¿sí? En esto tienen que entrenarse, ¿sí? Hoy es 12 y el parcial es dentro de 2 semanas o 3 semanas, ¿sí? Son 3 semanas, no, 2 semanas, no, 3 semanas, 3 semanas. Y bueno, ¿qué se les va a dar? Esto, ¿no? Palabras, con letras, ¿sí? Con ideas, por ahí algún dibujito o algo. Y tengo que poder llevar de esto, este plano PB, aunque no me lo pidan, me ayuda, me sirven. Los colores, las escalas, las estructuras me sirven. No pueden resolver problemas complejos porque no son organizados, no son prolijos. Prolijo no es tener buena letra, ¿eh? Yo no tengo buena letra, habrán visto en el pizarrón, ¿sí? Pero hay que tener una estructura, o sea, yo no me puedo perder en mi propio problema. Cuando dicen, uy, me olvidé, no me di cuenta, eso no lo pueden decir, ¿sí? Eso no es profesional, ¿sí? Y son profesionales, ¿sí? Son profesionales. No esperen a que le den un pedazo de cartón, un título para ejercer. Ya tienen que empezar a tomar conciencia de eso. Tienen que decir, epa, dijo que era monotómico, no, no, tengo que poner Jesús. Tengo que estar atento. Hay 6 datos, o 20 datos, o 100 datos, ¿sí? Bueno, me condicionan esos números o esas palabras, ¿sí? Donde acá me dicen una expansión isotérmica. Me están dando mucha información. Varía el volumen, aumenta, dice expansión y dice que no varía la temperatura. Bueno, bueno, bueno. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso en el último parcial. Digo la palabra ojo
Nadie va a retar a nadie, acá nadie está retando a nadie. Estamos usando el tono de la voz o de la conversación como para que estemos atentos, ¿sí? Atentos porque no es que tengo que pasar más horas estudiando, tengo que encontrar una estrategia, una manera de elaborar, si no siempre voy a resolver problemas de un bloque que va por un plano inclinado. Un bloque que va por un plano inclinado, no tiene nada que ver con la carrera en que se anotaron. Entonces, de a poquito tienen que ir aumentando el nivel de complejidad. Se les da una complejidad rara, pero no se los evalúa con eso si no lo tienen hecho, ¿sí? Se habrán dado cuenta, todos hablan conmigo, ¿sí? Y, y es general, ¿sí? Pero se obtiene mejores resultados si el objeto de estudio tiene una complejidad alta que si les doy una complejidad muy baja, ¿sí? ¿Tá? Porque creerán que todo es así. No, ¿está bien? Bueno, fíjense, acá, aparte de gráficos, tenemos dos tablitas interesantes. Esta que es la de los estados, ¿sí? Estado, que serían estos puntos, los rojos, el A, el B, el C y el D, ¿sí? Que vendrían a ser como en el problema de las barras, bueno, la temperatura con la que llegó, esa primera etapa, temperatura con la que llegó al piso, temperatura con la que llegó, con la que dejó sin deformación a los cables, se empezó a comprimir o quedó totalmente comprimido, apoyado sobre el plano, ¿sí? Son esos puntos de quiebre que son interesantes, ¿sí? Acá se los dan, ¿eh? Fíjense, les dicen de A a B y les dan cuánto vale la. O sea, les dan algunos datos y pueden encontrar los otros, ¿sí? Tranquilos, ¿sí? Tranquilos, ¿sí? Tienen su estructura de fórmulas, ¿sí? No, no juguemos a eso, ¿sí? Y si alguno no la tiene, levanta la mano y me la pregunta y se la digo, ¿sí? El juego no es por ahí, ¿sí? A ver quién recuerda, ¿no? ¿Sí? No tiene que ver con eso, tiene que ver con la elaboración, con el pensamiento. ¿Está bien? Bueno, fíjense que todo ayuda, ¿sí? Los calores, ¿sí? Cómo están puestos, ¿sí? Necesito. Acá en esta rama no hay calor porque es adiabática. Fíjense, BC, expansión adiabática. ¿Tá? Esto nos va a servir, esto nos va a servir. El primer día de clase les dije eso. Hay tres tipos de lenguaje que hay que aprender a usar y pasar de uno a otro. A mí me dan este gráfico, o a ustedes, y pueden hablar. Yo hablo con ustedes, ¿sí? Y la mayoría hablan no bien, muy bien, mejor que yo, ¿sí? Bueno, ¿tá? Entonces usemos eso, ¿sí? Usemos, cuando grafiquemos, démonos cuenta, ¿y pero dónde partió? La ordenada al origen, el punto, fíjense, acá no parte de cero, ¿sí? En A ya tenía una presión y un volumen, o sea que lo tengo que sacar de los ejes, ¿sí? Y después baja, tengo que mirar eso, ¿sí? Tengo que mirar. Esa es la idea del gráfico. El gráfico muestra la evolución, ¿sí? ¿Está bien? Y lo bueno de acá es que hay control. Fíjense, acá tengo el control de que es un gas ideal. Entonces, el estado no está loco. ¿Qué quiere decir? La palabra loco es que puede tomar cualquier valor. No, no, no. Se acomoda a que la presión por el volumen siempre da lo mismo que el número de moles por N por R por T. El número de moles en este caso es constante porque son sistemas cerrados. ¿Lo ven acá arriba? ¿Tá? Aprovecho a estructurar mi solución. ¿Por qué? Porque me va a dar más puntos. No, no, no. Acomodo. Si yo acomodo bien mi estructura cognitiva está preparada para competir en otras materias, en otras cosas. O sea, hablo de otra manera, me paro de distinta manera frente a problemas, ¿sí? ¿Está bien? Y no hay una única manera de hacer el problema. Yo hago la mía, ¿tá? Y la comparto, ¿sí? Se las doy, inclusive esto es Word, así que pueden modificar, ¿sí? Pueden hacer una. Pero fíjense, el problema tiene prosa, prosa es escritura, ¿sí? Y pasa a la parte gráfica, antes de los cálculos, ¿sí? Fíjense, de esto puedo pasar acá, porque es un esquema. Le puedo poner fuera de escala, lo que quieran, pero puedo pasar de acá a acá, ¿ven? O sea que no necesito, pareciera como una costumbre, que al final del parcial o de la escritura o del documento hago el gráfico. No, no, yo lo hago al final, profesor. Lo que pasa es que el gráfico te guía, te da una primera idea.
puede ser un gráfico tentativo, puedo hacerlo así y después darme cuenta que C no está para acá, sino que está para el otro lado, ¿sí? O sea, el gráfico no es por como un cuadro para dárselo a alguien, ¿no? El gráfico me va ayudando a mí a ir elaborando lo que estoy elaborando. Estoy elaborando una solución. La solución hay que, hay que elaborarla. No es una fórmula, la fórmula para no envejecer. No, no, no existe eso. Hace años que se descubrió que no, que es un trabajo, es un proceso, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, están todas las tramas de cómo se va calculando, ¿sí? Lo Profe, tienen. Sí. dice que el Meet se corta en 2 minutos. ¿Vuelve a mandar otro link? Ay, qué macana, ¿por qué? En 2 minutos. ¿Y hacemos todo ese lío? ¿O nos vamos a Discord? ¿Me pueden escuchar bien en Discord? No. Sí, por mi parte sí. Los otros que están ahí pueden escuchar bien en Discord. Si no, armamos otro Meet, ¿sí? Pero se nos va a extender cada tanto. Extiende la llamada. A ver, ¿qué dice acá? Realiza llamadas más largas. Que te van a cobrar. Hay que pagar, profe. No, 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 Hacemos una no. vaquita. Eso no lo hacemos. No, no, la educación es gratuita, no pagamos. ¿Les parece que nos vayamos a Discord? Dale. Y yo transmito. Yo cierro acá y me voy a Discord. O me voy a Discord primero y los espero acá. Buenísimo, profe, dale. Dale. Veamos. Vamos a mirar esto primero. Bueno, vamos a repasar un poquitito rápidamente las herramientas del segundo principio, del primer principio, ¿no? ¿Ah? Bueno, para máquinas térmicas, los procesos son importantes, ¿sí? Son importantes. Cualquier máquina térmica, si bien está hecha con recipientes que intercambian calor, ¿sí? Generalmente metálicos, como ocurren rápidamente, esos procesos se pueden modelizar como adiabáticos, en principio, ¿sí? Después se corrige, pero en principio se lo pueden modelizar como adiabáticos,
¿sí? Fíjense, esas son las dos características o matices que yo esgrimo o digo, doy como argumento para hablar de un proceso adiabático. ¿Cómo sabes que es adiabático? Y porque es rápido. O me baso en las características. Mira, se hizo de manera muy ordenada, está todo sellado, las características del material. O sea, son los dos tópicos a los que puedo hacer referencia para decir que un proceso es adiabático, ¿sí? Utilícenlo como herramienta o sáquenlo del enunciado del problema. Bueno, basado en que habla de un proceso, ¿está bien? La idea ahí es que algo sea rápido o no, es referido a lo que se llama velocidad de relajación. Hay alguien que tiene abierto el micrófono y hace un poco de ruido, me parece, ¿sí? Que le puede molestar a ustedes. Bueno, fíjense que la velocidad de relajación tiene que ver con las propiedades del sistema material que estoy estudiando. En los gases la velocidad de relajación es rápida. ¿Qué quiere decir? Yo perturbo el gas en un lugar y rápidamente se entera todo el gas. ¿Por qué? Por la gran libertad que tienen las moléculas y que van y vienen, recorren todo el recipiente. Los sólidos tienen muy baja velocidad de relajación en general y bueno, los líquidos como siempre intermedios. ¿Está bien? Y la palabra o la frase inteligente que me gustaría que les quedara es que todo proceso rápido, todo lo que ocurre rápidamente, puede ser pensado como adiabático. Puede ser pensado, ¿sí? Empecemos a utilizar esto en nuestro lenguaje, por lo menos de ingeniería o de ciencia. Lo puedo pensar, ¿sí? O sea, dejemos de lado ¿sí? Si siempre hay alguien que te pincha el globo y te dice, sí, pero mirá que se escapa acá, y ahí se soluciona el problema porque decís, mirá, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que lo voy a pensar o puedo pensarlo, poder, ¿sí? Puedo pensar, me animo a hacerlo. ¿Por qué lo haces? Y basado en esto, pero no es exactamente así, después lo corrijo, pero empiezo por ahí, ¿está bien? Es una manera, lo estamos haciendo, ¿eh? Física 1 fue todo sin aire, ¿sí? Nadie murió, ¿sí? Pero la fricción no la incluyeron en ningún momento. Caída libre, tiro vertical, tiro oblicuo, circular, todo había aire. Sin embargo, lo pensaron, ¿sí? Y después lo pueden superponer, ¿está bien? Bueno, las características son importantes, lo vimos en calorimetría, lo vimos en el ejercicio que hicimos en el parcial, ¿sí? Un ejercicio interesante, que les gustó, que lo hicieron bastante bien, ¿sí? Aunque no les haya ido bien, lo hicieron bien, ¿sí? O sea, saben qué tienen que mirar y por qué hay que mirarlo, y queda conflicto. Eso es importante, ¿sí? Bueno, y los métodos que hay ahí, ¿no? Que esos métodos, conducción, convección, radiación, ¿qué propiedades hay? ¿Tá? Siempre hay que evaluar, ¿sí? Y ver si realmente los incluyo o no. Por ejemplo, en el ejercicio del parcial, ¿incluyo el aire que hay adentro? ¿No? ¿Tengo algún argumento para incluirlo? Lo interesante es la pregunta que se hacen. Nadie va a aprobar o desaprobar porque no incluye el aire, ¿sí? Pero es hora que se den cuenta que si hay una habitación, yo no quiero, estoy en una habitación y hace calor, quiero refrigerar, yo no quiero refrigerar la silla donde estoy sentado, yo quiero refrigerar el aire, ¿sí? Bueno, entonces me pongo a pensar, pero el aire tiene poca densidad, bueno, ahí lo que pasa es que había que sopesar entre la capacidad calorífica que tenían las bolsas de hielo que iban ahí, porque era un depósito de hielo, no era un depósito de personas o un depósito vacío, y la cantidad de aire que podía haber habido, ¿sí? Hay una frase de ese tipo nos soluciona, nos salva, nos ayuda, nos guía, ¿está bien? Por eso dice la palabra evaluar y sopesar el intercambio. Puede haber intercambio, y lo pienso como adiabático, y estás mal, porque el proceso adiabático, fíjate, significa que no hay intercambio. No, pero el intercambio no es significativo comparado con, ¿está? O sea, ese argumento, ¿sí? Bueno, y recuerden que ¿cómo se llama? Este tipo de proceso hay dos, ¿no? El cuasiestático y el no cuasiestático. Y vimos el no cuasiestático, que es la expansión libre, ¿no? ¿Está? El proceso cuasiestático se da mucho en los gases cuando hay un pistón. ¿Por qué? Porque por la gran velocidad de relajación, ¿sí? Como la velocidad de relajación es alta, muy grande,
de los gases. Es muy difícil mantener un gas desequilibrado, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? ¿Tá? Entonces, por eso la mayoría de las situaciones se puede modelizar como cuasiestático. Pero hay un caso, el no cuasiestático, eh, que vimos, que es la expansión libre, ¿no? Que tenía el gas en un recipiente y por una válvula se iba a otro lugar, ¿está bien? Y bueno, otro caso que vimos y vieron en el laboratorio son las mezclas térmicas. Ahí no había intercambio con el exterior y adentro no había una única temperatura, había zonas más calientes, otras más frías, porque había hielo. Bueno, esta transformación es importante, ¿sí? Bueno, el primer principio, si yo lo aplico a un gas que realiza este proceso adiabático, me quedaría de este formato, ¿no? Porque Q es 0. ¿Vieron? El primer principio es delta U igual a Q menos W, y acá me queda este formato. Este sería el formato del primer principio para procesos adiabáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay intercambio de calor. Durante toda física 1, hasta el primer parcial de física 2, todos los procesos que ustedes veían eran adiabáticos. Solamente había trabajo y energía. Trabajo y energía. Y habían visto la ecuación de trabajo y energía. Era esta, ¿sí? Básicamente. ¿Tá? Bueno, fíjense, energéticamente hablando, durante un proceso adiabático, el sistema realiza trabajo utilizando energía interna. O sea, fíjense lo que dice la fórmula arriba. Varía la energía interna y igual a trabajo. Pasen el menos para este lado y digan que la variación es negativa, entonces van a decir, disminuye o usa su energía interna, la varía para producir trabajo, ¿sí? Para producir trabajo. Ese es cómo se puede decir energéticamente, ¿está bien? O al revés, podría decir yo, le hago trabajo, o sea, comprimo, le hago trabajo al sistema gaseoso y ese trabajo queda acumulado como energía interna, lo que yo les decía, ¿no? Que aumenta la temperatura. Una buena manera de calentar un gas es rápidamente comprimirlo, entonces se obtiene una temperatura al final importante, ¿sí? Importante. No hay intercambio de calor, porque eso fue rápido, ¿sí? ¿Tá? Bueno, si uno lo deja un rato y todo, eso es otra novela, ¿tá? Pero fíjense que esa expresión de arriba, ese algoritmo, se puede leer de estas dos maneras, ¿sí? O que el sistema, el gas, se expanda y haga trabajo utilizando su energía interna, su temperatura, si es un gas ideal. O al revés, que yo al gas le realice trabajo, lo comprima y le logre aumentar su temperatura, su energía interna. ¿Sí? Son las dos cosas interesantísimas. ¿Para qué? Para una máquina térmica. ¿Tá? ¿Sí? Estas dos transformaciones son ideales. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en el sistema, en el ciclo Otto o en el ciclo diésel, lo que hago es cuando está lleno el cilindro, ¿sí? En el motor, se comprime eso rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Se eleva la temperatura de eso, que es interesante. ¿Por qué? Porque activa la reacción química de combustión, ¿sí? Ya sea por la chispa o porque se le inyecte combustible en el caso del diésel. ¿Está bien? Pero esa primera parte, fíjense la roja, el sistema recibe trabajo y varía su energía interna. Eso ocurre. Una vez que se produjo la reacción química arriba de combustión, o sea que se inyectó calor a ese gas que tiene alta temperatura y todavía tiene más temperatura producto de que recibió calor, ahí esa energía interna produce un movimiento del pistón, lo que se llama la carrera de potencia, y ahí se realiza el trabajo, ¿sí? O sea que estas dos transformaciones son interesantísimas a la hora de las máquinas térmicas, ¿sí? Muy importantes, ¿sí? Y son básicas, ¿sí? No hay mucho. Una cosa matemática que se puede decir, que me había olvidado, por suerte está escrita acá, es que en estas situaciones, fíjense que el trabajo se convierte en una función de estado. ¿Por qué? Porque el trabajo y el calor no son funciones de estado, sino que dependen de la trayectoria, ¿sí?
Matemáticamente no son funciones de estado. Pero en este caso, como Q es 0, fíjense, la igualdad dice que para calcular el trabajo solo necesito el estado inicial del sistema y el estado final, ¿sí? La palabra clave ahí, ¿sí?, es que se convierte, no es. Nadie dice que el trabajo, el profesor dijo que el trabajo era una función de estado en el proceso adiabático. No estoy diciendo eso. Se convierte, ¿sí? Se convierte. ¿Tá? Estrictamente el trabajo no es una función de estado, depende del trayecto. Pero en este tipo de procesos, como solamente la variación se da en la energía interna del sistema, esto pasa a ser función de estado. ¿Tá? Eso es interesante. Bueno, sí, el proceso que adiabático cuasi estático, o sea, equilibrado para un gas ideal, es de interés, ¿sí? Esto lo hicimos, ¿sí? Lo paso rápido porque lo hicimos, ¿sí? El primer principio escrito de manera diferencial sería esto, ¿sí? Recuerden que acá pongo delta porque no está el diferencial de Euler exactamente, ¿tá? Y este delta trabajo sería P por diferencial de B. Es una pequeña cantidad de trabajo, como el trabajo en la integral de P diferencial B, una pequeña cantidad de trabajo sería el producto de la presión por el delta B, ¿no? Dividir la integral en trocitos, ¿no? Si yo trabajo con un gas ideal, esto es para cualquier tipo de sistema cerrado, pues si yo trabajo con un sistema material que es un gas ideal, bueno, sé que la presión por el volumen siempre me tiene que dar igual que el número de moles por R y por T. Y que la energía interna solo depende de la temperatura para los gases ideales. Fíjense, ese es el campo de validez de lo que voy a deducir. Lo hago rápidamente, perdonen, pero porque ya lo vimos en el pizarrón, ¿sí? ¿Está bien? Esto es porque es un gas ideal. Esto es porque es un gas ideal. ¿Tá? Si no fuera un gas ideal, bueno, no hay vínculo de esa manera entre la presión, el volumen y la temperatura, y la energía interna aparecen otros factores, como la presión y el volumen. ¿Tá? En la energía interna de un gas ideal, no. ¿Está bien? Y bueno, sacamos, ¿no?, por Mayer, la relación de Mayer, que el calor molar a presión constante es el de a volumen constante más R, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, subido a un gas ideal, a que es un gas ideal, lo que estoy analizando, fíjense, proceso adiabático cuasi estático ideal, puedo reemplazar diferencial de U por N por C sub B por diferencial temperatura, y en vez de poner delta W, puedo poner menos P por diferencial volumen. ¿Está bien? Y me queda esa ecuación. ¿Sí? En vez de poner presión, como es un gas ideal, puedo poner número de moles por R por T sobre el volumen. ¿Tá? Reemplazo ahí, esto ya lo hicimos. Lo vuelvo a hacer porque es simpático. ¿Sí? Con esa expresión, ¿qué puedo hacer? Paso todo para el miembro, ¿sí? Lo paso para allá sumando, me queda homogéneo, una ecuación diferencial. Voy buscando una ecuación diferencial. ¿Tá? Divido ambos miembros por N por C sub B por temperatura, N por C sub B por temperatura, divido acá y divido acá. ¿Tá? Y obtengo esto, ¿sí? N con C sub B se me va, me queda diferencial temperatura sobre temperatura, y acá me queda N con N se va, R sobre C sub B y diferencial volumen sobre volumen. ¿Está bien? La temperatura con la temperatura se van. ¿Está? Está hecho en Resnick o Tipler o cualquiera, y lo hicimos en el pizarrón, ¿sí? ¿Está? Ese número de ahí, R, la constante universal de los gases sobre C sub B, sería esto, ¿no? R es C sub P menos C sub B, la relación de Mayer para un gas ideal, y se define un coeficiente que es gamma, que es C sub P sobre C sub B, ¿sí? Entonces, esto me quedaría, ese número da siempre mayor que 1. Esto se define, esto es lo que se llama el coeficiente adiabático. Al cociente, a la razón entre el calor molar a presión constante y a volumen constante, que siempre da mayor que 1. ¿Por qué? Porque C sub P siempre es mayor que C sub B. ¿Por qué? Porque C sub P se saca sumándole a C sub B R. Eso da mayor que 1. Entonces,
R sobre C sub B, mírenlo acá, me va a quedar gamma menos 1. ¿Está bien? O sea que esto de acá, R sobre C sub B, lo puedo poner como gamma menos 1. ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Voy rápido? Voy corriendo. Ya lo hicimos en el pizarrón una vez, ¿sí? Ahora lo hacemos tipo pantalla. ¿Se ve eso? Bueno, esa es una ecuación diferencial. Fíjense, hay dos variables, la temperatura y el volumen. Ese arreglo, esa ecuación diferencial, porque es una ecuación diferencial porque tiene derivadas, esa ecuación diferencial es la ecuación diferencial característica de un proceso adiabático cuasiestático de un gas ideal. ¿Tá? ¿De dónde salió? Del segundo principio y de algunas consideraciones. ¿Tá? Cuando terminemos la materia, la última semana, les voy a dar un listado de todas las ecuaciones diferenciales que hemos visto, como para que se hagan una estructura de que cuando veo un proceso, cuando analizo un fenómeno, siempre puedo construir o dispongo de una ecuación diferencial, que después integro y encuentro la solución, la relación. Si yo integro esta ecuación diferencial, fíjense, puedo encontrar la relación que hay entre la temperatura y el volumen cuando hay un proceso adiabático cuasiestático. ¿Ven? Para eso está análisis 3, ¿no? Que es la materia que les enseña a resolver eso. ¿Tá? Integro esto, ¿sí? Bueno, me quedaría un logaritmo de, ¿sí? Una multiplicación, porque acá hay una suma, ¿no? ¿Está bien? De t, logaritmo de t, y de d a la gamma menos 1, ¿no? Porque este gamma que está multiplicando al logaritmo pasa como exponente, ¿sí? A la gamma menos 1. ¿Tá? Y eso da igual a constante, pues está igualado a 0. ¿Sí? Para que el logaritmo de esto dé constante, ¿qué quiere decir? Que este producto de acá es constante. O sea, en todo proceso adiabático cuasiestático de un gas ideal, la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 siempre da lo mismo. Lo tomo en un punto, lo tomo en otro punto, lo tomo en otro punto. Como esos puntos pertenecen a un proceso adiabático cuasiestático de un gas ideal, tienen que dar lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Si cambio, porque presión por volumen es igual al número de moles por R por T, obtengo esta que es parecida, ¿no? P por B a la gamma igual a constante. Utilizo esta cuando tengo temperatura y volumen conocido. Y utilizo esta cuando tengo presión y volumen. ¿Tá? Ojo, una está a la gamma menos 1 y otra está en gamma. ¿Tá? Puedo pasarte, eso tengo que hacerlo. Si yo lo hago en mi casa mientras resuelvo problemas y eso, no voy a necesitar un machete. Si no lo voy a hacer porque tengo otras cosas que hacer, y estoy cansado, me duele la cabeza, bueno, lo anoto. O se lo pregunto al profesor, me lo va a decir, no hay problema. Pero bueno, tienen que aprender a usar esto, que hay una lógica adiabática cuasiestática para un gas ideal. Porque ese es un vínculo matemático entre variables. ¿Ven? Vimos el origen, ¿sí? Lo hicimos rápidamente, pero ya lo habíamos hecho en el pizarrón. ¿Está bien? Sí. Lo mismo hay para un proceso, ¿cómo se llama? Isotérmico, ¿no? ¿Está? En el plano mecánico, en el plano PV, ¿sí? Esta sería una expansión adiabática, ¿ven? Tiene una pendiente mayor, ¿sí? Estas serían las dos isotermas, ¿sí? Las más finitas, y la azul, esta sería una expansión adiabática. ¿Ven que está más parada? Tiene que ver con el gamma, ¿sí? ¿Ven? Pena por vena a la gamma, pena por vena, da lo mismo que P en B. ¿Varía el volumen? Sí. ¿Varía la presión? Sí. ¿Varía la temperatura? Sí. Pero este producto se mantiene constante. ¿Y qué es gamma? El coeficiente adiabático, C sub P sobre C sub B. ¿Tá? Y hay trabajo, ¿ven? Acá se enfrió, fíjense. Va de A a B. Se enfrió, ¿cómo se enfrió? La temperatura en B es menor, ¿la ven? ¿Sí? Bueno, ¿cómo saco la pendiente? Lo hicimos esto también, ¿sí? ¿Qué sería la pendiente de esta recta? ¿Cómo da la pendiente de esa recta? Alguien abre el micrófono y grítenme, ¿cómo da la pendiente? ¿Positiva o negativa? La lluvia los ha hecho. ¿Negativa o positiva?
Las pendientes a esta curva de acá, ¿cómo son? Las tangentes. Negativas, todas negativas, ¿está bien? O sea, si yo hago ¿qué es la pendiente? La derivada de la presión respecto al volumen. ¿Cómo me tiene que dar este número? Negativo. Veamos. Derivemos la función P para una adiabática. Esta es una adiabática cuasiestática, ¿sí? Esa es la función. P por B a la gamma igual a constante. Esa es la función que voy a derivar. Derivo, derivada el primero, el otro sin derivar, el primero sin derivar, derivo lo otro, ¿sí? Sería diferencial P por B a la gamma, más P bajo el gamma, por B a la gamma menos 1, por diferencial volumen, lo que tiene adentro, ¿está bien? Igualado a 0, porque la derivada de una constante da 0. De ahí despejo lo de arriba, diferencial P sobre diferencial B, ¿tá? Paso los términos y me queda esto. La derivada de P respecto de B es igual a menos, ¿sí? Menos gamma, que es un número mayor que 1, y la presión sobre el volumen. Ninguna de esas variables son negativas, ni gamma, ni la presión, ni el volumen. ¿Se ve? No hay volúmenes negativos y las presiones son absolutas. ¿Está? Entonces, eso muestra lo que recién me dijo la compañera de ustedes, que la pendiente eran negativas. Y van cambiando, son variables. Si yo tomo un punto acá, tengo una presión y un volumen distinto, por eso, pero siempre el valor da negativo. ¿Tá? Sí, gráficamente se puede mostrar eso. Fíjense el proceso isotérmico, que es muy parecido y periódicamente se confunden. En clase, las dos últimas clases se confundieron. Cuando había algo así me decían, no varía la temperatura. El proceso isotérmico no es adiabático, es a temperatura constante, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la característica, ¿sí? Cuando uno analiza en un gas ideal, la ley del proceso sería esa, ¿ven? No necesito hacer una ecuación diferencial ni nada raro. ¿Por qué? Porque directamente, como es un gas ideal y la temperatura en todo el proceso es constante y es un sistema cerrado, bueno, N por R por T da siempre lo mismo. O sea, si lo miro con el anterior, acá no está el gamma, se llama, eso después, si uno sigue analizando termodinámica, se llama el coeficiente politrópico, ¿no? Que puede ser 0, 1, gamma, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces, P por B a la 1 sería, ¿está bien? En este caso, es igual a constante, ¿tá? Este proceso. Y la ecuación diferencial da este formato, ¿no? Diferencial P por B, derivo acá, ¿eh? Derivemos esto y sería diferencial P por B más P por diferencial. ¿Tá? Bueno, si despejo de acá la derivada de P respecto de B, fíjense, me da igual que la anterior, pero sin el gamma. Igual que la anterior, pero sin el gamma. ¿Sí? No está el gamma acá, entonces no aparece en las pendientes. Sigue siendo negativa. ¿Tá? Bueno, la característica del primer principio es que como diferencial de U, como es un gas ideal, diferencial de U solamente depende de la temperatura, y como no varía en este proceso, no hay delta U, ¿tá? Delta U es 0. ¿Se ve? La característica, el cero de este proceso es la variación de energía interna, ¿sí? No cambia su energía interna porque estoy pensando en un gas ideal, ¿no? ¿Ah? O sea que el primer principio se puede escribir así, ¿no? 0, porque diferencial de U es 0, igual a Q menos W. Eso es Q igual a W. ¿Sí? Es interesantísimo esto. ¿Qué quiere decir? Fíjense, puedo decir, todo el calor que recibe el sistema lo convierte en trabajo. Esto es una transformación, no es un proceso cíclico, ¿eh? Es una transformación. ¿Sí? Entonces, sí, todo el calor que recibe, lo dice el primer principio, fíjense, Q igual a W. Todo el calor que recibe el sistema lo convierte en trabajo. O podría al revés, el trabajo que recibe el sistema lo entrega al medio en forma de calor. O sea, yo puedo comprimir al gas isotérmicamente y lo que voy a obtener es que el gas libera continuamente calor. ¿Cuánto calor? Todo el trabajo que le estoy haciendo, porque no se queda con nada, no varía su energía interna. Esta sería la lógica del proceso isotérmico, ¿está bien?
Bueno, fíjense en cuanto a trabajo, ¿no? Trabajo en los dos procesos, ¿no? A T igual a constante, ¿sí? La ley del proceso es P por B igual a constante, y el trabajo sería esto, ¿no? Da un logaritmo, ya lo hicimos. El trabajo, fíjense, acá está el principio de la pantalla, está el algoritmo o lo que se llama la definición operacional. ¿Cómo defino trabajo para variar el volumen? Bueno, la integral entre 1 y 2 de la presión diferencial volumen. Si el proceso es isotérmico, significa que la temperatura es constante. Esta es la ley del proceso, cómo se vinculan los distintos estados, y bueno, calculo, reemplazo en vez de presión, pongo número de moles por R por T sobre B, saco afuera lo que es constante, integro diferencial B sobre B y me queda un logaritmo. Esa es la expresión que me permite calcular el trabajo en un proceso isotérmico. ¿Está bien? Ahora, a la par, pongo un proceso adiabático. O sea, está bueno, como los confundo, que los tenga a la par, ¿sí? Los controles. Fíjense, son parecidos. ¿Se ve que son parecidos? Este es P por B igual a constante, este es P por B a la gamma. Ojo, este mantiene la temperatura constante, este la varía. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Esto es válido solamente para cuasiestático. Acá no le pongo una etiquetita de cuasiestático porque este siempre es cuasiestático. Este no, este no. Este podría ser una mezcla térmica, una expansión libre. O sea que eso hay que controlarlo. Bueno, el trabajo acá, uso la misma expresión que es esta, y esta estructura, y bueno, me da un formato más raro. Igual, por el primer principio, ¿qué puedo hacer? Ese trabajo lo calculo, en vez de calcular el trabajo, lo que decía Federico ayer, calculo la variación de energía interna, que es más fácil, es una función de estado, N por C sub B, y cambio, en vez de poner temperatura final menos inicial, como hay un negativo, pongo inicial menos final. ¿Está bien? ¿Se ve? Uno es con logaritmos y otro es con temperatura, ¿sí? Las áreas daban distintas, ¿sí? Fíjense, esta sería la del adiabático, esta, la que está puesta en pantalla, es esta sería el área que cuelga. El del isotermo, no, ¿sí? Tengo que ir de 1 a 2 a este punto, ¿se ven? Es la punteada, ese sería el isoterma, el de arriba, ¿tá? No creo que lo tenga hecho, no tengo inteligencia para haberlo hecho. No me acordé. ¿Se ve eso? ¿Ah? El isotérmico tiene un poquitito más de trabajo, ¿sí? Si yo tengo este pistón que va de B1 a B2, ¿sí? Si lo hago isotérmicamente tengo este cachito más de trabajo, adiabáticamente tengo un poquitito menos, ¿sí? ¿Se ve eso? Se me enfrió el té. Bueno, ¿listo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, sí. Bueno, vemos esto rápidamente, ¿sí? Segundo principio, ¿sí? Estamos mirando el segundo principio. Lo que vimos anteriormente son las herramientas del primer principio. Pero estamos mirando el segundo principio de la termodinámica, que habla básicamente de máquinas térmicas, ¿sí? Ahí está el motor, ¿lo ven? Lo azul, esto de acá, es el gas que nosotros vamos a estudiar, el que le vamos a aplicar el primer y segundo principio. Lo demás es el trabajo que se consigue, ¿sí? En este trabajo de rotación, ¿no? Un movimiento de traslación, de vaivén, se convierte en rotación, ¿sí? ¿Está bien? En realidad, en un motor no hay un solo sistema, sino que hay varios y hay un árbol que conecta y mantiene eso de una manera constante, ¿sí? ¿Está bien? Es un poco el leitmotiv, figura en el libro, ¿no? ¿Qué hace el segundo principio con una máquina de este tipo? ¿Que la explica y eso? No, evalúa, analiza la eficiencia, el rendimiento, o sea, se pone a pensar o describe si la cantidad de energía que consume para el funcionamiento es equivalente a
la cantidad de energía que te entrega, ¿sí? Porque vos con esta máquina lo que querés es transformar, pasar de una forma de energía química, la contenida en el combustible, a energía de movimiento, que es lo que se consigue acá. ¿Tá? Y lo que trata de hacer el segundo principio es de explicar, dar un marco teórico para evaluar ese rendimiento. También el segundo principio presenta una función matemática interesante que vamos a ver, que es la entropía. La entropía, con una categoría análoga a lo que es la energía, analiza, evalúa la degradación energética, ¿sí? La energía evaluaría la capacidad de realizar trabajo, la posibilidad latente de trabajo que hay. Y la entropía te está evaluando la degradación, cuánta de esa energía queda no disponible, ¿sí? No disponible, se va degradando, ¿no? Para eso aparece un concepto físico importante, termodinámico, que es el concepto de reversibilidad, ¿sí? Los procesos reversibles son como ideales, ¿sí? Y no dejan rastros, van y vienen, ¿sí? Toda la energía que usé para ir es la misma, o sea, cuando regreso el sistema tiene la misma cantidad de energía. Fue y volvió y no degradó energía, ¿sí? ¿Está bien? Son teóricos, ¿sí? Nuestra idea es acercarnos y eso nos conecta con la eficiencia, ¿no? ¿Está bien? O sea que ahí estarían como las palabras claves, los tópicos que tengo que mirar. No son cosas distintas, todo habla de lo mismo, por eso está en el segundo principio, pero desde distintos lugares, con distintos enfoques. Pero yo puedo partir de uno y llegar al otro y puedo al revés, ¿sí? Obtener eso. ¿Tá? Bueno, esto lo habíamos visto, ¿no? Recuerden que teníamos cuatro principios, ¿no? Porque está el principio cero, el 1, el 2, que es el que estamos viendo ahora, y el 3. Esta pantallita la habíamos visto una vez cuando empezamos a ver temperatura y calor, ¿no? ¿Está bien? El principio cero presenta la temperatura. Dice, existe una propiedad escalar, característica de todo sistema termodinámico en equilibrio llamada temperatura, tal que la igualdad de temperatura es condición necesaria y suficiente para lo que se conoce como equilibrio térmico, ¿sí? O sea que el principio cero nos sirvió para hablar de temperaturas, escalas, bueno, si jugamos a las deformaciones térmicas, etcétera, etcétera. Después apareció el primer principio, que es el que casi estamos terminando de ver, que es conservar cuantitativamente la energía, y ahora estamos en el segundo y tercero, ¿sí? Segundo y tercero. Ese combo es termodinámica, ¿sí? Bueno, acá la función importante no es ni la energía ni la temperatura, ¿sí? Acá la función importante es la entropía, ¿sí? La entropía, ¿tá? Es una función matemática, la vamos a definir, se indica en la mayoría de los libros con la letra S, entropía, ¿tá? Es una función de estado, esa es una tranquilidad, tiene formato similar a U. U es una función de estado, ¿sí? Las dos grandes funciones de estado de la termodinámica, ¿sí? La entropía y la energía interna del sistema, ¿está bien? Y habla, describe, analiza, permite inferir aspectos sobre reversibilidad de los procesos. ¿Para qué te sirve la entropía? ¿Para qué calculas? ¿Para qué te complicas la vida creando funciones? No. Tengo una función matemática que me permite evaluar la reversibilidad de los procesos. ¿Y qué es la reversibilidad de los procesos? Y un poco la eficiencia, ver cuánta energía como la energía se conserva en el universo, siempre es la misma, pero cuando yo la estoy utilizando, la estoy transformando, transfiriendo a otro lugar, una parte de ella se va degradando. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, la fricción, ¿sí? O sea, hay aspectos, ¿sí? Esa sería un poquito la conversación que podemos tener alrededor de eso. Y habla de la degradación energética. Fíjense que no dice que se pierde la energía, se degrada. Degradar es no está disponible para,
no está disponible para lo que yo necesito, para lo que quiero, ¿sí? Pues la energía es capacidad de producir trabajo o un movimiento, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esa sería la idea de el segundo principio, ¿tá? Lo estamos diciendo de varias maneras, siempre lo vamos a decir de varias maneras. Bueno, esto lo comentamos, ¿no? Segundo principio, dice que la naturaleza tiene una dirección natural, preferida, lógica, siempre avanza, siempre ocurre de la misma manera. O sea que los fenómenos van a ocurrir siempre de una manera. ¿Está bien? Y bueno, la calidad de la energía, ¿sí? Se los comentaba ayer, este dibujito que se los puse en el apunte, me gusta que le queden esas imágenes en la mente. Fíjense, dos tipos de energía del mismo tipo, del mismo formato, energía de movimiento, ¿sí? Un bloque que se mueve hacia una pared, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, las partículas del bloque tienen energía cinética, ¿sí? Y el bloque en su totalidad, como se mueve, tiene energía cinética. Son dos velocidades distintas. Una la velocidad del centro de masa del bloque y el otro la velocidad de cada partícula dentro del sistema material, cada molécula. Una energía es totalmente ordenada, la del bloque, ¿sí? Puedo colocarle algo, un resorte para comprimir, una pared para mover, una soga y levantar un cuerpo. En cambio, la otra es totalmente al azar, caótica, ¿sí? Una partícula, un sistema de partículas, ¿sí? ¿Está bien? Se ve, o sea, como que hay distintas calidades de energía. Esta pareciera una energía ordenada, ¿sí? Útil, ¿sí? Fácil, todo el bloque se mueve. En cambio, la interna parece una energía más difícil de conducir y de lograr, ¿sí? Que se pongan de acuerdo todas esas moléculas, ¿sí? Como la gente, ¿no? Bueno, externa e interna, ¿sí? Ideas generales, ¿a qué te referís o qué querés decir con la calidad de la energía? No repitan lo que yo digo, pues yo no digo cosas bien, ¿sí? Les doy ideas, ustedes van y lo leen, lo buscan, lo miran, o si les convence, funciona, ¿tá? Y si no me dicen, está mal lo que decís, yo sé discutir, sé defender lo que digo, ¿no? Pero fíjense, acá hay dos planteos sobre calidad, ¿no? ¿Sí? Una parece una calidad interesante desde el punto de vista del funcionamiento de lo que queremos en nuestro planeta, y el otro es un poquito más complejo, ¿sí? Más complejo, ¿sí? De aprovechar. Se aprovecha, sí, pero es más compleja la interna, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y ahí está otro término termodinámico, la energía utilizable, ¿sí? ¿Cuánta de la energía disponible ahí en el petróleo, en el gas, en el sistema, en el vapor, en geotérmica, cuánto es utilizable? ¿Qué porción de ella se va a utilizar? ¿Por qué? No se puede utilizar toda. Y mira, durante el proceso hay irreversibilidades. Bueno, ya miramos algunas, ¿no? ¿Está bien? Eso también nos conduce a la idea de eficiencia en nuestras máquinas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿quién evalúa la reversibilidad? La entropía. La función entropía, que ahora vamos a mirar cómo se define, ¿sí? La definición operacional, la evalúa la entropía. Y el segundo principio se mete con esta transformación, ¿sí? O sea, el segundo principio se puede decir, miren los libros, se puede enunciar hablando de máquinas térmicas. ¿Y qué es una máquina térmica? Es esa transformación, es transformar calor en movimiento, en trabajo, ¿sí? ¿Está bien? Esa transformación de manera cíclica, o sea, de manera continua, está limitada. Eso es lo que dice el segundo principio, ¿está bien? Tiene herramientas como para demostrarlo, ¿sí? O sea, esto sería ideas generales sobre el segundo principio, ¿sí? Bueno, lo miramos, los requisitos para
3 requisitos en nuestro mundo, que nuestro mundo ¿cómo es? Mecánico, física 1 y parte de física 2, térmico, física 2, e hidráulico, física 2. En este mundo, sin meternos con la química, con la electricidad, con el magnetismo, etcétera, etcétera, estos serían los aspectos a tener en cuenta en un proceso para calificarlo como reversible o irreversible. El primer punto a tener en cuenta es que el proceso sea equilibrado. Y si es equilibrado no se va a mover, no es un proceso. No, no, no. Me refiero a que pase por infinitos estados intermedios de equilibrio. O sea, cuasi estático, cuasi equilibrio. O sea, que las diferencias entre el estado 1 y el estado que sigue sean diferenciales. ¿Saben la idea de diferenciales? Muy pequeña. ¿Tá? Bueno, proceso equilibrado hay en la naturaleza, ¿sí? Son procesos lentos, continuos, uniformes, ¿sí? O sea, algo que se mueva, las agujas del reloj, por ejemplo. Igual dijimos que desequilibrar un gas es muy complicado. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de relajación rápida. Ni bien yo lo desequilibro en un punto, todo el gas toma esa información. Entonces, bueno, se puede modelizar los procesos en los gases como equilibrados. Hay que mirar algunas situaciones, ¿sí? Recuerden la expansión libre, hay que tener cuidado, ¿sí? Después vamos a mirar algún ejercicio, ¿sí? Bueno, otro aspecto a tener en cuenta en la reversibilidad muy importante es el intercambio de calor. Como el calor es una forma de energía unidireccional que siempre va de la zona caliente a la zona fría, bueno, eso ya sería una irreversibilidad, pero ¿qué ocurre? Si la diferencia de temperatura entre el lugar donde parte hacia donde va, o sea, del sistema al medio ambiente, es diferencial, es pequeña, bueno, se puede pensar el proceso como reversible. Y el último aspecto son el trabajo de las fuerzas disipativas, ¿no? Que tiene que ser cero o pequeña, ¿sí? Eso habla, este aspecto habla de la reversibilidad térmica, y de la parte mecánica, ¿sí? O sea, ahora en su vocabulario pueden decir que hay, por ejemplo, no hay fricción, no hay irreversibilidades mecánicas. ¿Tá? Un sistema o un movimiento al que no le considero las fuerzas disipativas, digo, no incluyo en mi análisis irreversibilidades mecánicas. ¿Qué significa eso? No tuve en cuenta el trabajo que hacen las fuerzas de fricción. ¿Sí? Supuse que ¿cómo se llama? La articulación del primer parcial de la compuerta era lisa, ¿sí? ¿Está bien? No hay disipación energética ahí. ¿Tá? Bueno, la estructura de la máquina térmica, ¿sí? Transformar calor en trabajo. La idea de la máquina, fíjense, la máquina térmica, como es una palabra muy fuerte, le damos contexto en física 2, ¿sí? Nuestra máquina térmica siempre trabaja, la sustancia de trabajo es un gas, ¿sí? Pensamos a la sustancia. ¿Por qué necesito una sustancia de trabajo? Porque el gas no va a pasar a trabajo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el calor, entre otras, entre el calor y el trabajo? El trabajo es visual, macroscópico. Aplico la mano sobre el sistema que le quiero variar la energía cinética. En cambio acá el calor no va a producir el movimiento del pistón, no voy a calentar el pistón. Necesito una sustancia a la que le varíe la presión, la temperatura, y esa va a empujar ¿cómo se llama? El pistón. ¿Se ve? O sea que hay un sistema material intermedio, ¿sí? En nuestro caso va a ser un gas. Recuerden que estamos estudiando gases ideales. ¿Tá? Otra característica es que el proceso es cíclico. No es una máquina que hace el trabajo y la apago. No, 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 está continuamente entregando. Sí, la puedo apagar, pero está, o sea, su funcionamiento tiene que ver con un ciclo. Por cada ciclo está entregando. ¿Sí? Son procesos cíclicos, ¿sí? Continuos, lo dijimos ayer. ¿Sí? Y bueno, hay 2 focos de temperatura, ¿sí? Pueden haber más, pero en nuestra máquina, la nuestra, la que nosotros estamos viendo, ¿sí? No extrapolen esto a otro tipo, tiene 2 focos de temperatura. 2 focos de temperatura. Una sustancia de trabajo que es el gas, el proceso es cíclico,
de esta sustancia, hace un proceso cíclico, en el plano mecánico es cerrado, ¿sí? Parto del mismo punto y llego al mismo, y tengo dos focos de temperatura, ¿sí? Dos focos de temperatura. TC, que es la temperatura fría, el inglés, cold, y TH, esa que es la temperatura de la fuente caliente. ¿Está bien? Se los digo porque la mayoría de los libros lo tienen así. Yo no tengo, ¿cómo se llama? Ganas de que... Pero ahora, ayer recibí un mail de la gente de lenguas, de inglés de la universidad, preguntando de qué manera el estudiante aborda el estudio de la lengua inglesa, qué sé yo. Estarán por venir a colonizarnos, a terminar de colonizarnos, una cosa así. Pero nos vamos a resistir, no importa. ¿No? Pero bueno, la mayoría de la literatura, independientemente que esté traducida o no al castellano, a la temperatura caliente le llama TH, hot, y TC, cold, la temperatura fría. Pero pueden llamarlo y escribirlo como quieran, si lo referencian, ¿ven? Yo se los pongo acá en ese lenguaje, porque para que cuando vayan al libro no me digan otra cosa, ¿sí? Pero hagan lo que quieran y lo referencian en sus parciales, en sus escritos. Está bien eso. ¿Tá? Fíjense, esta distancia, que es una distancia imaginaria, el delta T es el salto térmico, ¿ven? Ese es el poder térmico. Eso es lo que tengo, ¿sí? Ayer les hacía la figura con la altura de la represa. Eso es lo que tengo como poder para hacer trabajo, ¿sí? Ese es el salto térmico, ¿sí? En realidad la temperatura TC es la temperatura ambiente, o sea que estoy preocupado por esto, que sería la temperatura de combustión, ¿sí? O sea, trabajo con la nafta, ¿sí? Para que esa temperatura sea alta. Esa es la estructura. Ese es el calor que gasto, que ingresa al motor, ¿se ve? Ese es el calor que gasto, ¿se ve? El calor de la transformación, QH, el calor que sale del depósito caliente, o sea, que sale producto de la reacción química. Ese sería el QH, mi referencia. ¿Tá? Eso es lo que produce la máquina, es movimiento alternativo, como es cíclica. ¿Sí? Y eso, o sea, es lo que obtengo, ¿sí? ¿Ven? Ustedes dirán, ¿y por qué esta QF? Porque es inevitable que haya una degradación energética, que por fricción, por delta T, por una serie de factores, una parte del calor se escape a la fuente fría, ¿sí? Se escape a la fuente fría. Esa es la degradación energética, sería QC. Ustedes dirán, no hay manera de que todo QH se transforme. Eso es lo que dice el segundo principio. El segundo principio dice, no, una manera de expresarlo, no existe la máquina térmica perfecta, que reciba una cantidad de calor Q y la transforme total o íntegramente en trabajo. Si siempre hay QC, y QC habla de la degradación energética. Ustedes dirán, hagamos lo menor posible. Sí, lo que pasa es que tiene un límite. Van a ver que tiene un límite. ¿Ya? Tiene que ver con esa máquina de Carnot. Solo el segundo principio dice, solo una porción del calor recibido puede transformarse en trabajo. Solo una porción. Vamos por esa porción, vamos por la mayor porción. O sea, vamos por una máquina eficiente. ¿Está bien? Esa sería la idea. ¿Tá? Bueno, este es el ejercicio del plano, ya lo vimos. Bueno, ahí tengo la máquina, ¿sí? Fíjense, calor, trabajo y la fuente fría. Que es la manera que tengo de calificar a una máquina. ¿Qué tal es la máquina? Dame el rendimiento. El rendimiento de una máquina térmica es lo que produce, lo que busco, lo que quiero, que en este caso es trabajo, dividido lo que gasto. ¿Sí? Es una cuestión bastante usada, ¿sí? En economía, ¿no? Trabajo, el rendimiento, ¿sí? Lo que obtengo y lo que gasto, ¿sí? Ahí, fíjense, sería el trabajo neto y QH es solamente lo que gasto, ¿sí? Si sopeso eso, si lo comparo, ¿sí?
voy a tener el rendimiento. Fíjense que como esto es cerrado, como delta U es 0, QH es igual a la suma del trabajo neto menos QC. ¿Sí? O sea que el trabajo neto, ¿sí? Acá arriba, puedo poner QH menos QC. Este W neto es QH menos QC, matemáticamente. Entonces, en realidad, el rendimiento de una máquina térmica es el número 1 menos la relación entre estos dos calores. El calor que consume la máquina, que toma la máquina, y el que expele como residuo. Esa relación que nunca da 0, porque para que sea 0, QC debería ser 0. Entonces, nunca va a ser 1 ese rendimiento, ¿sí? Siempre va a ser menor que 1, está restando, ¿ven? ¿Está bien? No es posible transformar íntegramente el calor recibido. Eso dice el segundo principio. Ese es un postulado del segundo principio. ¿Está bien? Bueno, rápidamente les muestro lo que es el refrigerador y listo. Bueno, el máximo rendimiento, esto lo evitamos, que no lo vamos a ver con más detalle. Y les muestro el refrigerador. Alternativamente está el refrigerador, ¿no? O el aire acondicionado, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense, la estructura es esta, es al revés, ¿sí? En vez de consumir calor y hacer un trabajo, usa trabajo y cambia el sentido del calor. Fíjense, el calor va de la fuente fría, cold, a la fuente caliente, ¿sí? O sea que lo que hace el refrigerador sería la inversa de la máquina térmica, la inversa de la máquina térmica. Está acá tiene una estructura de la heladera o el aire acondicionado, funcionan de esta manera. Acá está el motor, que es un compresor, comprime. ¿Ya? Un refrigerante, el refrigerante, ¿cuál es la característica que tiene el gas refrigerante o la sustancia refrigerante? Tiene una temperatura de ebullición, de cambio de estado, por debajo del punto de congelación del agua. El refrigerante extrae calor del refrigerador en el evaporador y lo que hace que el refrigerante se vaporice. Luego se comprime y se lo envía a través del condensador. O sea, es un proceso como cíclico, ¿sí? O sea, este gas, ¿sí? Este gas, ¿qué hace? Toma calor de la cabina, del recipiente, ¿sí? Cambia estado, ¿sí? Pasa por una válvula que le permite la expansión y el cambio de estado, y libera el calor, esta es la parrilla de afuera, y vuelve al ciclo, lo vuelve a comprimir, o sea, vuelve a estar en estado líquido, y pasa, y así se evapora. Nuestra idea no es ver cómo funciona el cambio de estado y eso escapa al alcance nuestro. Esta es nuestra función, ¿sí? Mirar que si yo aplico trabajo, acá está el trabajo, ¿eh? Esto está conectado, ¿no? Eléctrico, ¿sí? Generalmente el motor de la heladera. Se comprime, ¿sí? Acá hay compresión del gas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál es la idea de compresión del gas? Cambio de estado, ¿no? Lograr unas presiones, ¿sí? Para que sea en estado líquido. Acá se evapora. ¿Cómo hace para evaporarse? Toma calor, porque tiene una temperatura muy baja, ¿sí? Producto de la compresión acá. Bueno, eso pasa por una válvula, se expande y vuelve a ser gas y vuelve a... ¿Está bien? O sea, hace un ciclo, ¿sí? O sea, acá, si yo estoy interesado en este calor, este de acá, estoy interesado en esto ya no es una heladera, sino que es una bomba de calor. En cambio, si estoy interesado en QC, ¿sí? Y la eficiencia, bueno, sería QC, que es lo que yo quiero, dividido el trabajo neto. ¿Tá? En cambio, si estoy interesado en esta de arriba, esto es lo que le quiero mostrar nada más. Si estoy interesado en QC, si mi interés es QC, es una heladera. Si mi interés es QH, es una bomba de calor. ¿Tá? Entonces, la eficiencia del refrigerador va a ser QC sobre el trabajo neto.
y la eficiencia de la bomba de calor va a ser QH sobre el trabajo neto. Acá no hay una limitación de 1. Acá no hay una limitación de 1. ¿Cuál es el límite acá? Siempre necesito un trabajo. Esta flechita verde la necesito. O sea, ¿por qué? Porque el calor no va a ir de la parte fría a la parte caliente solo. Necesita este ayudín, ¿sí? Esto de acá. ¿Tá? Esto de acá es lo que permite y esto un poco califica a la máquina, ¿no? Al refrigerador. ¿Tá? Tiene una lógica análoga, pero no exactamente igual, ¿sí? Acá el rendimiento puede ser 1, 20, 0,4, ¿sí? ¿Está bien? Lo único que no puede ser es infinito. ¿Por qué? Porque si esto es 0, ¿qué quiere decir? Que el calor fluye espontáneamente. Y una de las cosas que dice el segundo principio es que el calor siempre va de la zona caliente a la zona fría, espontáneamente. Acá está cambiado, ven que la flecha cambió, va de la zona fría, ¿lo ven? Sale de la zona fría y va a la zona caliente. Esta es la zona fría. ¿Quién lo hace? No es espontáneo, lo hace esta máquina, un refrigerador, que funciona de esa manera, entregando calor. Bueno, ¿listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien ahí afuera? ¿No? ¿Sí o no? Están durmiendo como poco. Bueno, listo, hasta acá llegamos, ¿sí? El miércoles vamos a ver entropía y cálculo de entropía, ¿sí? ¿Está bien? Ahí tienen un pequeño... Este libro, al final se los digo, este libro de acá es interesante, a ver si lo tengo acá, lo abro, y ya nos vamos. Úsenlo como referencia, o sea, ténganlo para la lectura, porque es bueno. Vamos en el apunte ahí les puse que hay una página, este es el libro, ¿sí? Editorial Mir, y fíjense, el capítulo 3 presenta a la función entropía, así lo vamos a ver en clase, ¿sí? El miércoles, ¿sí? Vamos a empezar a calcular entropía, pero bueno, tienen todo acá, ¿no? Tienen el primer principio más arriba. Esta palabra, esta función no la usamos en física 2, ¿sí? Se usa en termodinámica, pero nosotros no la definimos, la entalpía, ¿sí? No hacemos todo, ¿sí? No lo trae el libro. ¿Tá? Pero tienen la relación de Mayer, las deducciones, es interesante, tiene muy buen nivel y es fácil, no tiene mucho dibujito, ¿sí? ¿Tá? Pero pueden usarlo tranquilamente que les va a ser de utilidad, ¿sí? No tiene ejercicios en general, pero conceptualmente es muy bueno, ¿sí? Les va a servir y lo vamos a utilizar. Ahí figura, ¿eh? Está acá el link para tomarlos. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Si no, si- si no hay ninguna pregunta, que haya poca lluvia y nos vemos el miércoles, ¿sí? Muy, Nos vemos. muy buen fin de para Chao, todos. profe. Chao, chao.